pero no se puede saber quién escribió primero y quién observó o tuvo en sus manos el evangelio del otro. Gracias. Y de los cuatro, uno no es sinóptico, es el más rarete. ¿Cuál es? ¿Sí? Esa es una perspectiva completamente diferente del evangelio. Ahí sí se cree que Juan tenía los otros tres. Juan es el más joven de los apóstoles, escribió su evangelio después y probablemente escribió de una perspectiva diferente y describe episodios de la vida y ministerio de Jesús que los demás no describen, que solo están en Juan. ¿Sí? Ahí vemos la diferencia. Pero si observamos cada uno de los evangelios, vemos que está enfocando un evangelista en un público concreto. Aquí lo tenéis en este cuadro. Mateo describe a Cristo como rey. Mateo está escribiendo a sus paisanos, los judíos, y les está resaltando que Cristo es el rey, el Mesías que estaban esperando. Y vemos esto en muchos detalles. Para empezar, en la genealogía, si abrís Mateo capítulo 1, vais a ver que la genealogía dice que Jesús es hijo de David. Y tú piensas, bueno, pero en medio hay mucha gente, ¿no? Entre Jesús y David hubo muchas generaciones. No, Jesús, hijo de David. ¿Qué está queriendo decir Mateo? Es el auténtico rey de Israel. Viene de David. Viene de línea real. Es el rey que tenemos ahora. Marcos describe a Cristo como el siervo sufriente. Se cree que Marcos escribió a los cristianos que estaban sufriendo bajo el Imperio Romano. Y describe a Cristo como el siervo sufriente que vemos en Isaías, para que se identifiquen con Cristo, que los sufrimientos, padecimientos que tienen son esos mismos. Muchas gracias. Lucas sabemos que es griego, de profesión, médico, y Lucas, el griego, escribe a los griegos, a aquellos que tienen su mentalidad, su cultura. Entonces Lucas escribe para el mundo griego y presenta a Cristo como hombre. Tú dirás, bueno, ya sabemos que Cristo era hombre. No, para los griegos no era tan claro. Entonces tenéis en mente la mitología griega. Y muchos griegos están confundidos pensando que Jesús era una especie de Hércules. ¿Sí? Ah, claro, Jesús hizo lo que hizo porque era medio Dios. Medio hombre, medio Dios. No, el énfasis de Lucas es que Jesús era auténtico hombre. Y vivió y padeció como hombre. Y venció la tentación como hombre. Y murió clavado en la cruz como hombre. Con ese mismo sufrimiento. Ahí está su énfasis. Sin embargo, leemos Juan y vemos que el énfasis es otro. Cristo es verdaderamente Dios. Dios eterno. ¿Cuántas veces cita a Jesús yo soy en el Evangelio de Juan? Tremendo. Y se identifica con la revelación a Moisés. Yo soy el que soy, le dice Dios a Moisés. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Cada vez que Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy Jehová, yo soy Dios entre vosotros. Ahí está el énfasis de Juan. Es ese Hijo de Dios eterno. ¿Sí? ¿Alguien puede leer Juan 20:31? Que describe muy rápidamente Juan para qué tenemos los evangelios. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creamos. Es el testimonio de Juan. Él mismo lo ha visto con sus ojos, ha tocado al Señor con sus manos. Él nos lo escribe. Es como una carta que nos escribe a nosotros para que creamos. Si conocéis a alguien que tiene dudas en cuanto a la fe y dice, es que yo no sé si creer, si no creer, si esto es verdad, lee el Evangelio de Juan. Lee, porque Juan ha escrito eso para que creamos. En la palabra de Dios creemos que es poderosa en ella misma. Empieza a leer Juan. Vamos a leer Juan juntos. Y leer la palabra va a producir fe en el que escucha. Entonces nos encontramos con los hechos, que solemos llamar los hechos de los apóstoles, pero muchos prefieren llamarlos los hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que obra, el que construye la iglesia, ¿verdad? Y guía a la iglesia.
Pero vemos ahí los viajes misioneros de los apóstoles y cómo inicia la iglesia cristiana. Luego encontramos las cartas o epístolas. ¿Qué hay? ¿Cuántas? A ver, alguien sin mirarlo sabe cuántas hay. Muchas. 21, ¿sí? 21 cartas. De estas, 13 fueron escritas a iglesias o a personas, ¿sí? Romanos fue escrito a la iglesia en Roma. Gálatas fue escrito a la iglesia en Galacia. Bien. Hacemos bien en recordarlo, porque a veces decimos, porque cuando Pablo escribió a la iglesia en Filipenses, no, Filipenses son las personas, ¿sí? La iglesia en Filipos, y Filipenses es los hermanos que estaban allí en Filipos. Y luego unas cartas pastorales, o sea, personales, de Pablo a Timoteo, de Pablo a Tito, de Pablo a Filemón. Estas son las cartas que tenemos. Pero luego tenemos otras cartas que llamamos generales o cartas universales, que ya fueron escritas con la idea de que se copiaran y se copiaran y se copiaran para todos los cristianos. Por eso las llamamos universales. Son Hebreos, Santiago, las de Pedro, las de Juan, Judas, etc. Y un último libro de profecía, que es el Apocalipsis, que describe no solo las últimas cosas, sino también las cosas presentes, ¿eh? Hay mucho Apocalipsis que lo estamos viviendo ya, no nos confundamos, pero describe cómo va a ser la conclusión de esta época de la iglesia, la venida del Señor, el triunfo del Señor. Y tenéis ahí una nota chiquitina que dice, hasta aquí el canon. ¿Sí? Se cerró. Hasta aquí lo que conocemos como Biblia, esos 66 libros. Pero luego hay más libros, ¿no? ¿Qué hacemos con Tobías? ¿Qué hacemos con Judith? ¿Qué hacemos con Macabeos? ¿Qué hacemos con el Evangelio de Judas? ¿Con el Evangelio de Felipe? ¿Con el Evangelio de María? Ya nos basta con esto. Ya tenemos suficiente, ¿no? Con estos 66 tenemos suficiente para ir creciendo. Bueno, algunos dicen, oiréis este comentario, ¿eh? Ya, pero es que la iglesia escogió los libros que le convenían y aquellos que no les convenían los dejaron fuera. Como el Evangelio de Judas. Ah, el Evangelio de Judas, que describe que la historia es diferente. Judas fue al revés, casi que Jesús traicionó a Judas. Lo usó. O el Evangelio de María. María Magdalena escribió también su versión. Deberíamos considerarla. No solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O libros que son históricos, como Macabeos, como Judith, etc. Tenéis ahí otra nota importante. No es la iglesia la que crea la Biblia, es la Biblia la que crea la iglesia. Esto es muy importante tenerlo en mente. La iglesia no decide, estos libros van a ser Biblia y aquellos no. No, la iglesia reconoce que estos libros son palabra de Dios. Y aquí tenéis varios criterios que siguió la iglesia para decidir qué libros, o para ver qué libros eran palabra de Dios. Eran libros proféticos, autoritativos, eran dinámicos, eran recibidos por la iglesia, eran excelentes en su autenticidad, ¿sí? Sobre todo dinámicos. La iglesia utilizaba libros y entonces no tenían los 66 como nosotros. Había una iglesia en Tesalónica, por ejemplo, que tenía la carta a Tesalonicenses y una copia de la primera carta a los Corintios, ¿sí? Y eso era la Biblia que tenían. Pero poco a poco las iglesias se fueron haciendo con el resto del canon y lo utilizaban cotidianamente para predicar, para estudiar, para memorizar. Y vieron que libros tenían poder del Espíritu Santo para cambiar vidas. Y había gente que se había convertido con Filipenses, pero nadie se había convertido con Judith o con Tobías, ¿sí? No eran libros humanos, no eran divinos. Entonces la iglesia lo que hace es reconocer, de nuevo, reconocer la palabra de Dios. ¿De dónde viene el término apócrifo? Porque esos otros libros los llamamos apócrifos, no los incluimos en el canon de los 66 libros. Apócrifo significa, tenéis ahí una nota, oculto, escondido, ¿sí? Equívoco. Y vemos que había muchos errores teológicos, históricos, etc.
A partir de ese punto os lo dejo como deberes para leer en casa. Veis que hay una breve descripción de cómo se llegó a formar el canon. Y luego tenéis una tabla en la página 8 y 9 en que hay una comparación entre algunas citas